Capítulo 341. Naruto descifra el King Crimson. Naruto, primero crea distancia, luego entra en modo sabio. Con percepción dual, intenta ver si puedes detectarlo. Mientras pensaba, el 9 colas no olvidó darle a Naruto algunos consejos tácticos temporales. Aún quedaba un margen de error, justo lo suficiente para probar cosas. Entendido. Naruto giró sobre sí mismo, bajó ligeramente su postura y luego salió disparado como un rayo hacia la distancia. Sí, así. No puedes tocar a Shiromo, así que no puedes ganar, pero si él no te toca, tampoco gana. Así que no hay necesidad de preocuparse por alejarse demasiado. Aléjate a toda velocidad y gana tiempo. El 9 colas lo animaba mientras pensaba frenéticamente. Sentía que, solo por mantener su propia dignidad al idear estrategias para Naruto, había pensado más en los últimos días que en los 1000 años anteriores juntos. Naruto corrió un rato mientras intentaba entrar en modo sabio, luego se detuvo, aunque sus manos seguían en movimiento, y observó los alrededores. Como estaban en un desierto sin nada más que espacio abierto, Naruto asumió que debería ser fácil localizar a Shiromo. Sin embargo, tras mirar alrededor, no pudo ver ni rastro de él. Naruto se dio cuenta de inmediato de que Shiromo probablemente había usado liberación de tierra u otro ninjutsu para ocultarse en la arena, y aceleró sus acciones. Tenía que entrar en modo sabio lo más rápido posible. Solo con percepción dual tendría una oportunidad de localizarlo. Segunda vez. Tac. Justo cuando Naruto estaba a punto de formar sellos de mano para usar la técnica de clones de sombra múltiples y acelerar su entrada en modo sabio, escuchó la voz de Shiromo y sintió cómo tocaban su protector de frente. Para cuando giró la cabeza, Shiromo ya había desaparecido nuevamente. Esta vez, Shiromo ni siquiera apareció visiblemente. Principalmente porque lo que Naruto estaba haciendo en ese momento era tan ridículo que Shiromo no podía soportar verlo. Kurama, date prisa y piensa en algo. Solo nos queda una oportunidad. Naruto entró en pánico, pidiendo ayuda mientras se preparaba rápidamente para formar sellos de clones de sombra. ¡No! Detente. Olvida ese inútil modo sabio de sapo, no servirá. Escucha con atención. No es que sea demasiado rápido, es el tiempo el que ha saltado. La percepción no funcionará. Necesitas otro enfoque. ¿Salto en el tiempo? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo lo descubriste, Kurama? Yo no noté nada. Naruto estaba completamente confundido. Kurama, solo dilo ya. Naruto lo apremió con ansiedad. El 9 colas dudó. Admitirlo sería un poco vergonzoso. Pero si no decía nada. Esto estaba relacionado con la oportunidad de Naruto de revivir a su madre. Kushina había muerto originalmente por su culpa. Ayudar a Naruto ahora podía considerarse como compensar ese rencor del pasado. Aunque, originalmente, el 9 colas había pensado que dejar ese rencor sin resolver podría ser mejor, mantendría cierta distancia entre ellos y evitaría cumplir esa profecía. Pero a medida que pasaba más tiempo con Naruto, sus sentimientos habían cambiado gradualmente. Si Naruto fallaba esta vez, definitivamente quedaría destrozado y decepcionado. Por supuesto, el 9 colas jamás admitiría que realmente quería ayudarlo. Así que se inventó una excusa. ¿Y si Naruto no recuperaba a su madre y decidía tratarlo a él como si fuera su madre? Naruto, deberías saber que todo lo que tú sientes, yo también lo siento. Hace un momento no fue diferente. ¿Hace un momento? Espera, Kurama, ¿estás diciendo? Naruto apareció de inmediato en su espacio mental, mirando con los ojos muy abiertos al 9 colas. No había nada ahí. ¿Cómo exactamente sentiste eso? Naruto se rascó la cabeza, confundido. No te preocupes por los detalles. Puedo sentirlo, eso es suficiente. Concéntrate. El 9 colas estalló avergonzado. Su situación era como se explicó antes. Las bestias con cola no tienen órganos físicos, pero eso no significa que no puedan percibir sensaciones. Cuando Shukaku fue golpeado por la versión con sellos explosivos de los 1000 años de dolor de Naruto, también lo sintió, aunque, al igual que Sasori, técnicamente no tenía esa anatomía. Está bien, Kurama. No lo mencionaré. Solo dime. Al ver que el 9 colas se estaba enojando, Naruto se dio de inmediato. Bien. Escucha con atención. El 9 colas comenzó a describir lo que había percibido. Mientras Naruto corría y se preparaba para despegar, su atención estaba completamente centrada en defenderse de Shiromo y entrar en modo sabio lo más rápido posible. Pero el 9 colas era diferente, estaba en el espacio mental, libre de distracciones. Había sentido claramente que, en cierto momento durante el movimiento de Naruto, el tiempo parecía avanzar de golpe, saltando a la siguiente fase.
La sensación era similar a cuando Naruto usaba la técnica de clones de sombra múltiples para despegar y luego disipaba los clones, haciendo que sus sensaciones acumuladas regresaran al cuerpo original. Pero el problema era que Naruto no había usado clones de sombra en ese momento. Entonces, ¿de dónde provenía esa sensación repentina e inexplicable? Siendo la más inteligente de las bestias con cola, el 9 colas llegó rápidamente a una posibilidad. Ya entiendo. Gracias, Kurama, ya descubrí cómo contrarrestarlo. Naruto apretó el puño, sonriendo mientras lo extendía hacia el 9 colas para chocar los puños. Piérdete. No me toques con la mano que usaste para despegar. ¿Y qué quieres decir con que lo descubriste? ¿Cuál es tu plan? ¿Eh? ¿No me dijiste que dejara de usar clones de sombra por esta misma razón? Naruto preguntó, confundido. Mientras hablaba, reanudó su proceso de despegue. Esta vez, su objetivo no era el modo sabio. Era detectar el momento exacto en que Shiromo usaba su habilidad de salto temporal. Mientras siguiera despegando continuamente, en el momento en que sintiera un salto repentino en lugar de una progresión fluida, eso indicaría que Shiromo había activado su habilidad. Si podía captar ese instante, tendría una oportunidad. A través de su previsión, Shiromo ya había visto el plan de Naruto. Pero siendo considerado, Shiromo decidió darle un poco de esperanza, así que apareció de nuevo. En medio de su despegue, Naruto sintió algo de repente. Se detuvo de inmediato, y el chakra del 9 colas se transformó en un enorme brazo dorado que se balanceó en un amplio arco. Shiromo retrocedió justo a tiempo para evitarlo. Pero esta vez, Naruto finalmente logró verlo, y su confianza se disparó. Tal como pensé, mi método funciona. Shiromo desapareció nuevamente. Naruto continuó. Sin embargo, después de darse cuenta de cómo Naruto intentaba contrarrestar King Crimson, Shiromo simplemente regresó a la aldea de Amegakure para acompañar a Hanabi y los demás, ir de compras y ver películas. Mientras veía la película, cada pocos minutos, activaba casualmente King Crimson, saltando hacia adelante en el tiempo. Mientras tanto, en el desierto, Naruto permanecía en máxima alerta, repitiendo continuamente su despegue. No puedo relajarme. Shiromoni definitivamente está esperando para aparecer de repente y ganar de un solo movimiento. Ah, no me rendiré. A medida que pasaba el tiempo, Naruto estaba llegando a su límite. Sin otra opción, creó un clon de sombra para compartir la carga mientras su cuerpo original se detenía. Cuando ese clon alcanzaba su límite, creaba otro, de modo que mientras el primero no se disipara, sus sensaciones no regresarían al cuerpo original. Con sus enormes reservas de chakra, esta estrategia no suponía ningún problema. Capítulo 342. Comienza el plan de resurrección Naruto. Bueno, Naruto y el 9 colas, continuaron su interminable despegue en el desierto. Si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente ya se habría rendido hace tiempo. Incluso si no lo hacía, su cuerpo no habría podido soportarlo. Pero este era Naruto. Su persistencia y determinación cuando se trataba de una sola tarea eran excepcionalmente fuertes, y su cuerpo podía seguir ese nivel de resistencia. Para otros, esto podría haber parecido una tortura. Pero para Naruto, que Shiromo eligiera competir en una batalla de resistencia se sentía como entrar directamente en su zona de confort. Y esta vez, esa zona de confort era realmente cómoda. Pasó un día entero. Del lado de Shiromo, las compras ya habían terminado, la película había acabado, habían cenado y la salida había concluido. Viendo a las chicas regresar a sus respectivas casas, Shiromo dejó escapar un suspiro. Este maldito mundo ninja obliga a las personas a madurar demasiado pronto, mentalmente hablando. Incluso alguien como Hanabi, una joven protegida de un gran clan, que aún no tenía ni 10 años, ya se comportaba como una pequeña adulta. No había forma de que Shiromo experimentara cosas como el Awo Awo de Shiroko, el Chibi Chibi de Fuebe o el Gugu Gaga de Xiankie. Este maldito mundo ninja simplemente no tenía esas niñas adorables, como mascotas. Oh, espera. En realidad, sí las tenía. Solo que todos eran niños disfrazados de niñas. Esa realización de alguna manera lo hacía aún más deprimente. ¿Qué pasa? Noara Rin miró a Shiromo con confusión. Nada. Vamos. Shiromo negó con la cabeza. Después de que todos los demás se fueron, solo quedaron las dos buenas hermanas de la reencarnación del mundo impuro. Finalmente era momento de comenzar el plan de resurrección. La razón por la que no había empezado antes era porque necesitaba darle tiempo a Orochimaru para prepararse. Ahora que había pasado un día, todas las herramientas y equipos clave estaban listos. Los tres llegaron al laboratorio subterráneo. Sí, esta vez era subterráneo. El proceso de resurrección no implicaba peligrosas fluctuaciones de energía, así que no afectaría al exterior.
De hecho, mientras menos interferencias externas, mejor, por lo que un entorno subterráneo era ideal. Shiromo-kun, he colocado todo aquí. Los manuales del equipo están sobre la mesa. Si hay algo que no entiendas, pregúntale a la directora Nono. Shiromo-kun, dado que tu habilidad puede compensar las deficiencias de esta tecnología, no continuaré investigando en esta área por ahora. Tengo otros asuntos que atender, así que me retiraré. Después de explicar todo, Orochimaru se marchó apresuradamente. En el pasado, un nuevo método de resurrección le habría fascinado enormemente. Pero ahora, ha perdido completamente el interés en ello. Para él, tener la reencarnación del cadáver viviente era suficiente. Si transfería su cuerpo a un Setsu blanco, incluso su esperanza de vida dejaría de ser un problema. Cualquier método adicional de resurrección solo beneficiaría a otros. Por supuesto, no es que Orochimaru fuera egoísta o no quisiera revivir a otros. Simplemente, después de su investigación, se dio cuenta de que el tiempo y el esfuerzo requeridos para la resurrección no coincidían con los beneficios prácticos. En términos de aumentar el poder de combate, había una diferencia entre la reencarnación del mundo impuro y la resurrección real, pero no era tan significativa. La única gran diferencia aparecía a nivel de figuras como Senju Hashirama y Uchiha Madara. Aparte de eso, la desventaja de la reencarnación del mundo impuro era que los revividos no podían entrenar ni volverse más fuertes, quedaban estancados. El aumento de poder entre ambos métodos era similar, pero el esfuerzo requerido era abismalmente diferente. Incluso después de repetidos intentos por parte de Orochimaru y su equipo, la resurrección seguía teniendo innumerables problemas técnicos. Sin embargo, según el plan de Shiromo, revivir a Noara Rin, la antigua Jinchuriki del Tres Colas, era necesario. Otros podían esperar, pero ella debía ser traída de vuelta. Así que Orochimaru cambió su enfoque. Si la resurrección a gran escala era demasiado difícil, ¿qué tal reducir el estándar, intentar un método de uso único o limitado, aunque fuera de alto costo? Aún así, no era viable. Eso fue, hasta que apareció Shiromo. La nueva habilidad de Shiromo podía otorgar vida, no como el método de Tsunade de transferir fuerza vital como energía, sino otorgando verdaderamente vida. Después de que Shiromo lo demostrara, esta habilidad casi absurda resolvió instantáneamente todos los problemas. Incluso los problemas que ya se habían resuelto ahora podían ignorarse por completo. La única desventaja era que cualquiera que quisiera una resurrección verdadera tendría que depender de Shiromo. Pero eso no importaba. El plan solo implicaba revivir a Rin. Incluso si otros eran revividos en el futuro, sería de manera individual. Shiromo nunca tuvo la intención de revivir a todos los que habían muerto en el mundo ninja. En resumen, dado que este método era suficiente por ahora, Orochimaru detuvo inmediatamente la investigación en esta área y redirigió sus esfuerzos. Había demasiadas otras cosas para explorar. Por ejemplo, la idea que había tenido recientemente. Usar el cuerpo de Naruto como punto de conexión para enlazar el chakra de las bestias con cola, combinado con el modo Baryon. Por eso Orochimaru se fue con tanta prisa. En la sala, había 4 personas. Noara Rin, Uzumaki Kushina, la herramienta Yakushi no y Shiromo. ¿Empezamos? Shiromo miró a Rin. En cuanto a su apuesta con Naruto, Shiromo ya asumía que Naruto había perdido. Para empezar, las probabilidades de que Naruto ganara eran menores al 0,1%. Pero, por otro lado, Naruto era conocido como el ninja más impredecible. Pensándolo bien, la mayoría de los protagonistas shounen son así, Ash Ketchum de Pokémon también. En cualquier caso, esta vez no ocurrió ningún milagro, ni ocurriría. Si Naruto hubiera ganado de alguna forma, Shiromo habría cumplido su promesa y revivido primero a Kushina. La razón era simple. Antes de revivir a la Crucial Rin, sería más seguro probar el proceso con alguien más para evitar accidentes. Kushina definitivamente habría aceptado. Pero ahora, eso no era necesario. Está bien. Rin miró a Kushina, dudó un momento, luego asintió con firmeza. Quería que Kushina fuera revivida junto a ella. Pero luego lo pensó. Esta primera resurrección podría ser peligrosa. Y su resurrección era parte del plan, su responsabilidad y misión. Este no era el momento para decisiones emocionales. Había que decirlo, Rin realmente estaba a la altura de su reputación. Incluso después de convertirse en la Jinchuriki del Tres Colas, eligió la muerte antes que arriesgarse a dañar la aldea. Una verdadera santa. Entonces, acuéstate dentro. Yakushi no presionó un botón, y una cámara de cultivo llena de líquido viscoso se abrió. Rin apenas había puesto un pie dentro cuando su rostro se sonrojó de repente. ¿Necesito quitarme la ropa? No esperaba esa pregunta. ¿Qué sentido tiene quitarse la ropa de la reencarnación del mundo impuro?
Un cuerpo de la reencarnación del mundo impuro se regenera automáticamente, incluida la ropa con la que fue invocado. Dicho eso, se rumorea que cuando Orochimaru y Kabuto modificaron por primera vez la técnica de la reencarnación del mundo impuro, hubo algunos casos en los que los ninjas revividos aparecieron sin ropa. Capítulo 343. El rigor de Shiromo prepara la anestesia. Shiromo dio una instrucción a Yakushi no. ¿Eh? ¿Se necesita anestesia? Rin, que aún no se había acostado, se mostró confundida. Los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro no sienten dolor. Pero una vez que cruces el punto crítico, cuando pases de la muerte a la vida, ya no serás un cuerpo de reencarnación del mundo impuro. ¿Estás segura de que no la quieres? Lo siento, soy una tonta. Después de escuchar la explicación de Shiromo, Rin bajó la cabeza avergonzada y se disculpó rápidamente. Era la primera vez que realizaban un procedimiento de resurrección. Nadie sabía exactamente en qué punto se cruzaría el límite entre la vida y la muerte. Si hacía la transición a un estado vivo a mitad del proceso, probablemente experimentaría lo que se siente al ser cortada lentamente estando viva. Entendido. Yakushi no sacó varias jeringas y las colocó a un lado, listas en cualquier momento. Para mayor seguridad, no usaremos anestesia completa. ¿Está bien? Permanecerás consciente para poder dar retroalimentación en tiempo real. Está bien. Puedo soportarlo. Después de discutir un poco más, Rin se recostó. Yakushi no presionó un botón. La cabeza y el cuerpo de Rin quedaron separados por una partición, y ella inyectó un anestésico especialmente preparado a través de un tubo en la cámara. El anestésico se mezcló con el fluido nutritivo que rodeaba el cuerpo. Como todo está listo, comenzaremos con la parte más crítica, la cabeza. Shiromo subió directamente sobre Rin y se sentó sobre ella, extendiendo una mano hacia Yakushi no. La anestesia, por supuesto, no tenía efecto sobre él. Aquí. Nono le entregó una masa de células cultivadas de Rin. Shiromo introdujo las células en la cabeza de la Rin de reencarnación del mundo impuro y comenzó a trabajar. El requisito de Shiromo para Orochimaru había sido muy simple. No había necesidad de cultivar órganos completos, solo células eran suficientes. La nueva habilidad que Shiromo obtuvo de la mano cercenada de Kaguya, otorgar vida, la había llamado Gold Experience. La habilidad era similar, pero no exactamente igual. Si alguien perdía una extremidad, Shiromo podía simplemente tomar un ladrillo y moldearlo en el órgano correspondiente para restaurarlo. Eso sería verdaderamente una reencarnación inorgánica. Entonces, ¿por qué enfatizar similar, pero no idéntica? Porque el Gold Experience original no podía usar esta habilidad en seres vivos. Si alguien perdía un ojo, solo podías crear uno nuevo a partir de materia inorgánica, no podías reparar el ojo dañado y volver a colocarlo. Más que curar, era como remendar. Pero Shiromo sí podía hacerlo. Por eso le dijo a Orochimaru que solo se necesitaban células, no órganos. Para Shiromo, no había diferencia fundamental entre órganos y células. Una simple masa de células era, de hecho, más fácil de manipular. En cuanto a por qué usó específicamente células de Rin en lugar de moldear todo a partir de materia inorgánica, la razón era simple. Si las células de Rin se usaban como base, entonces después de la resurrección, su alma sería la suya, y su cuerpo sería esencialmente un cuerpo vivo clonado. Genéticamente, seguiría siendo ella. Pero si Shiromo creaba todo completamente a partir de materia inorgánica, entonces su alma seguiría siendo la suya, pero su cuerpo sería completamente una creación de Shiromo. En ese caso, después de la resurrección, Rin probablemente tendría que llamar a Shiromo papá. Bien, ¿sientes algo? Muy rápidamente, Shiromo terminó de moldear la cabeza. Era evidente que el blanco de los ojos de Rin había vuelto a la normalidad, y las grietas en su rostro habían desaparecido. No. La mirada de Rin era algo vacía. Esto era contraintuitivo. Su cerebro ya había sido restaurado, y su cabeza estaba viva, y aún así no sentía nada. Pero Shiromo pensó en algo y dejó de encontrarlo extraño. Para los cuerpos de reencarnación del mundo impuro, a menos que algo tenga propiedades especiales, prácticamente no hay diferencia entre órganos y células. Implantar células de Senju Shirama en un cuerpo de reencarnación del mundo impuro es lo mismo que trasplantar el dio de Ashirama. En la historia original, cuando los 4 Hokage fueron revividos, el segundo Hokage incluso comentó que su cuerpo estaba casi completamente compuesto por células de su hermano. Esto demostraba que incluso llenar un cuerpo de reencarnación del mundo impuro con células vivas no convertiría la muerte en vida. Tal vez solo alcanzar un reemplazo del 100% podría lograrlo. Y efectivamente, la suposición de Shiromo era correcta.
A continuación, Shiromo comenzó a moldear el cuerpo, pieza por pieza, ensamblándolo poco a poco. Alguien que no supiera podría haber pensado que estaba armando una figura de tamaño real. Incluso cuando estaba casi terminado, con solo la última parte restante, Rin seguía informando que no sentía nada. Para confirmar si aún era un cuerpo de reencarnación del mundo impuro, Shiromo controló directamente su fuerza y golpeó la cadera de Rin. Después del golpe, simplemente se regeneró rápidamente. ¿De verdad es necesario probar esto? ¿Por qué no terminar la última parte y luego preguntarle a Rin si siente algo? Kusina no entendía por qué Shiromo se detenía en el paso final de la prueba. Rin, acostada en la cámara, tenía el rostro enrojecido y confusión en los ojos. En cuanto a por qué estaba sonrojada, la habilidad de Shiromo incluía convertir materia inorgánica en órganos y moldear células en órganos, pero no incluía convertir seres vivos en materia inorgánica. En otras palabras, Shiromo no podía crear ropa. Algunas acciones ya habían ocurrido antes. ¿Y qué acciones? Digámoslo así, en este momento, Sakura iba camino a la aldea de Otogakure, buscando compuestos de estrógeno para alcanzar a Ino. En realidad, podría haber ido directamente con Shiromo. Si tuviera la determinación de cortar lo que originalmente tenía y dejar que Shiromo le moldeara un nuevo par como globos, su poder de combate se dispararía instantáneamente. Lo que Shiromo estaba haciendo para restaurar el cuerpo de Rin era esencialmente ese tipo de operación. Shiromo se había convertido en la segunda persona en tocar a Rin de esa manera. ¿Quién fue el primero? Obviamente Kakashi. ¿Quién más podría ser, Obito? En aquel entonces, el Chidori de Kakashi había atravesado directamente a Rin, mucho más intenso que cualquier cosa que Shiromo hubiera hecho. Hay una razón por la que hago esto. Shiromo habló lentamente, mirando a Kusina mientras explicaba, si Rin ya se hubiera liberado de la reencarnación del mundo impuro en este punto, entonces no necesitaría continuar. Podríamos dejar que Tsunade le inyectara fuerza vital, y ella regeneraría naturalmente las partes restantes. Pero no se ha liberado aún. Todos sus órganos y células siguen en un estado latente, sostenidos únicamente por el fluido de la cámara. Entonces, ¿por qué no terminar de moldearlo? Kusina estaba aún más confundida. ¿Para qué mencionar a Tsunade? Si Shiromo podía terminar todo de una vez, ¿por qué involucrar a alguien más? Si te diera un bloque de arcilla, ¿podrías esculpir la apariencia de Tsutsuki Kaguya? Shiromo preguntó. Kusina negó con la cabeza. Nunca he visto cómo es Tsutsuki Kaguya. ¿Cómo podría esculpirla? Exacto. ¿Cómo podrías esculpirla? Shiromo repitió. Kusina pareció entender. En ese momento, Shiromo estaba siendo extremadamente serio, extremadamente meticuloso, abordando esto con precisión científica, médica y celular. En otras palabras, necesitaba observar con cuidado. Capítulo 344. Rin, gentil y considerada a. Kusina y Rin, cuya cabeza aún estaba sumergida en el fluido nutritivo, soltaron exclamaciones de sorpresa al darse cuenta de lo que Shiromo pretendía. Tranquilícense. A los ojos de un ninja médico, solo hay pacientes y lesiones. No hay distinción entre hombres y mujeres. Yakusino no intervino para suavizar la situación. Aunque, en su opinión, Shiromo no necesitaba decirlo en voz alta. Algunas cosas es mejor dejarlas implícitas, entenderlas sin palabras. Tal como antes, cuando Shiromo estaba creando otros órganos y estructuras internas, no había anunciado nada previamente, ¿verdad? Si no se dice nada, la incomodidad dura solo un momento, si es que aparece. Pero una vez que lo dices, se vuelve diferente. No entendía por qué Shiromo insistía en mencionarlo. Casi parecía que lo hacía a propósito. Esa intuición era, de hecho, parcialmente correcta. Shiromo realmente lo hacía deliberadamente. Esta situación era como Naruto despegando en su habitación, y luego Kusina abriendo la puerta para llamarlo a cenar. En ese momento, Naruto sería quien se sentiría incómodo. Pero si Naruto simplemente continuaba, entonces la incómoda sería Kusina. La misma lógica se aplicaba aquí. Mientras Shiromo no se avergonzara y mantuviera el control de la situación, la incomodidad se trasladaría a los demás. Al mismo tiempo, Shiromo entendía que normalmente este tipo de cosas no necesitaban decirse en voz alta. Pero sentía que era necesario informar a la persona involucrada. Más importante aún, realmente tenía ciertos problemas que requerían referencia. De lo contrario, simplemente no podría moldear las cosas correctamente. Entonces, ¿qué hacemos? Kusina miró confundida, primero a Nono y luego a Shiromo. Es difícil decirlo. Piensen en una solución ustedes mismas. Shiromo presionó un botón junto al tanque, reemplazando el fluido nutritivo con anestesia por uno normal.
El efecto de la anestesia no era fuerte en primer lugar, y con el chakra ayudando a la recuperación, Rin pronto recuperó cierta movilidad. Nosotras pensar. Rin también estaba confundida. Shiromo había retirado la anestesia, pero no propuso una solución. En su lugar, se lo dejó a ellas. ¿Había algún problema con el método? Sin embargo, Rin era perspicaz. Rápidamente descubrió lo que debía hacer. Primero, necesitaba entender qué era lo que Shiromo no sabía. Solo así podría identificar el problema. Segundo, pensó en la naturaleza única de un cuerpo de reencarnación del mundo impuro. Incluso la ropa de un cuerpo de reencarnación del mundo impuro es parte de él. Si se daña, se regenera junto con el cuerpo. Pero en ese momento, ella no llevaba ropa de reencarnación del mundo impuro, excepto por una pequeña parte restante, la parte que Shiromo aún no había restaurado. Eso significaba que la cirugía había sido altamente exitosa. Solo quedaba un paso. Al mismo tiempo, los cuerpos de reencarnación del mundo impuro no tienen órganos internos reales. Si se abren, solo se verían capas de papel. Eso es cierto para todos los ninjas de reencarnación del mundo impuro. Solo tienen belleza externa, sin estructura interna. Todo lo que Shiromo había reconstruido hasta ahora, los órganos y sistemas internos, se basaba en conocimiento médico. Ahora se había detenido porque le faltaba cierto conocimiento específico. Otra posibilidad era el rigor de Shiromo respecto a la resurrección. No quería depender de suposiciones para la última parte. Si difería de su cuerpo original, podría causar fallos o incomodidad después de la resurrección. Rin naturalmente elaboró toda una lista de justificaciones para Shiromo. Y debido a esas razones, se convenció fácilmente de dar el siguiente paso. ¿Qué pasó? Una vez que sus brazos recuperaron sensibilidad, Rin formó sellos de mano y creó un clon de sombra. Luego, el clon utilizó la técnica de transformación. Recordaba una historia sobre Shiromo que había escuchado de otros, sobre el incidente de la invasión de Konoha. En ese entonces, Shiromo había amenazado a Orochimaru diciendo que haría que el segundo Hokage usara la técnica de transformación junto con la técnica de clones de sombra múltiples para trabajar en el distrito de placer. Todos sabían que los cuerpos de reencarnación del mundo impuro no tenían órganos internos. Solo una capa de piel, con papel debajo. Sin intestinos, nada. Pero después de usar la técnica de transformación, las cosas se volvían diferentes. Ese recuerdo le dio la idea a Rin. Su cuerpo principal, al ser de reencarnación del mundo impuro, solo mostraría papel si se abría, sin estructura real para que Shiromo estudiara. Así que usó un clon de sombra junto con transformación. El objetivo de la transformación fue ella misma. Nadie conoce mejor su propio cuerpo que uno mismo. El clon transformado se veía casi idéntico a su forma de reencarnación del mundo impuro. Excepto que esta versión era un cuerpo vivo. Está bien. Adelante. El clon de sombra de Rin se recostó con calma y sin reservas sobre una mesa de operaciones vacía cercana, adoptando una postura que Kusina encontró muy familiar. Era la misma postura que ella había tomado durante el incidente del 9 colas. Al ver a Shiromo ponerse guantes y acercarse como si fuera a realizar una cirugía, Kusina giró la cabeza, incapaz de soportar la escena. No uses guantes. Afectarán tu precisión. Rin, tan gentil y considerada como siempre, incluso lo detuvo. De acuerdo. Shiromo accedió sin dudar. Si la propia Rin lo decía, ¿qué más podía hacer? Como los clones de sombra se dispersan al recibir suficiente daño, Shiromo no podía pedirle a Nono que diseccionara a Rin con herramientas para observar. Así que tenía que encargarse él mismo, paso a paso. Está bien. Esto es destrucción antes de la reconstrucción. Lo entiendo. Percibiendo la vacilación de Shiromo ante la dificultad, Rin lo animó suavemente. Shiromo no pudo evitar suspirar por dentro. No es de extrañar que el viejo del mundo ninja estuviera tan obsesionado con ella. Su personalidad era realmente excepcional. Incluso después de sufrir daño, el clon de sombra de Rin resistió, sangrando pero aguantando el tiempo suficiente para que Shiromo completara la extracción final del conocimiento necesario. Solo después de 10 segundos finalmente colapsó con un bang. Al mismo tiempo, los recuerdos del clon regresaron al cuerpo original. Sin descansar, Shiromo volvió al tanque y comenzó la etapa final de la operación. Tomó un grupo de células y comenzó a moldear la última parte faltante del cuerpo de Rin. Prestó mucha atención a los detalles. Rin lo había alentado con destrucción antes de la reconstrucción. La destrucción ya estaba hecha, ahora venía la restauración. No lo olvidaría. Listo. A medida que los dedos de Shiromo recorrían la última costura, el último rastro de herida desapareció.
El cuerpo de Rin estaba ahora perfectamente completo, ensamblado sin fallos. Había sido agotador. Cualquier otra persona, incluso con la misma habilidad, no habría podido lograr lo que Shiromo acababa de hacer. La habilidad en sí importaba, pero lo más importante eran las propias capacidades de Shiromo. Un nivel extremo de precisión hizo esto posible. ¿Cómo te sientes? Rin, ¿sientes algo ahora? Al escuchar listo, Kusina se giró rápidamente y se acercó al tanque, extendiendo la mano para tocar suavemente el cuerpo de Rin. Capítulo 345. Kusina rechaza temporalmente la resurrección Rin dio una respuesta. Pero en realidad, ya había recuperado la sensibilidad en el mismo instante en que Shiromo completó la última parte. Contrario a lo que se pensaba antes, la transición de un cuerpo de reencarnación del mundo impuro a un cuerpo vivo resucitado no era gradual. En el momento en que se completó la última parte, fue como dar el toque final a una pintura de un dragón, rompiendo instantáneamente la frontera entre la vida y la muerte. La velocidad de recuperación era incluso más rápida que la reencarnación de Rine. En la historia original, cuando Uchiha Madara fue revivido con la reencarnación de Rine, fue rápido, pero aún tenía un proceso. Madara incluso tuvo tiempo de sentirse emocionado antes de darse cuenta de repente de que su Rinnegan había desaparecido. Pero el método de Shiromo era diferente. Rin fue revivida en un solo instante, y al igual que con la reencarnación de Rine, volvió en un estado fisiológico normal, no debilitado. Todo esto quiere decir que Rin ya había recuperado completamente la sensibilidad, mientras la mano de Shiromo aún estaba ahí. Sin embargo, se mantuvo tan gentil y considerada como siempre, sin decir nada. Solo respondió después de que Kusina se acercara y preguntara, como si acabara de recuperarse. Aquí. Yakusino no le entregó una toalla y un conjunto de ropa de laboratorio blanca. Rin salió del tanque, se secó el fluido nutritivo del cuerpo y se vistió. ¿Eh? El tres colas sigue aquí. Rin pensó de repente en algo y tocó instintivamente su abdomen. Había asumido que, después de cambiar de cuerpo, el tres colas tendría que ser sellado nuevamente. La comunicación entre un Jinchuriki y una bestia con cola ocurre en el espacio mental. Eso ya nos dice que la relación entre ellos no es un sello físico tradicional. Ah, cierto, el cuarto Hokage y la otra mitad del nueve colas también lo demuestran. El sellado de las bestias con cola también está relacionado con el alma. Así que reemplazar el cuerpo de Rin y completar su resurrección no afecta en absoluto al tres colas. Shiromo dio una explicación teórica. Es así. Pensé que era por el sello de la parca. Kusina se rascó la cabeza. Shiromo hizo un gesto con la mano y no explicó más. Por supuesto, no tenía nada que ver con el sello de la parca. Principalmente porque, en esta versión alterada de los eventos, la invasión de Konoha había cambiado. El tercer Hokage no había usado el sello de la parca para sellar al primer y segundo Hokage, así que Shiromo no podía dar un segundo ejemplo. Cuando el tercero selló al primero y segundo, fue un sello de la parca directo, por lo que al ser liberados, permanecieron como individuos independientes. Pero cuando el cuarto selló al nueve colas, no fue igual. En lugar de dejar que el Shinigami tomara el alma del nueve colas, usó el control del sello para confinarlo dentro de su propio cuerpo. El patrón en el abdomen del cuarto lo demostraba claramente, ese era el sello de los cuatro símbolos. El Shinigami podía parecer humanoide, pero considerando lo fácil que Orochimaru lo explotó al abrirle el estómago para liberar almas, en esencia era solo una entidad programada. O, en otras palabras, una IA. Así que cuando el cuarto selló al nueve colas dentro de sí mismo, también fue una especie de aprovechamiento de Book. Para el Shinigami, tomar las almas del cuarto y del nueve colas por separado no era diferente de tomar al cuarto junto con el nueve colas sellado dentro de él. Para ese Shinigami IA, comer fideos con carne picada o comer dumplings no hacía diferencia, así que lo permitió. Esto también demostraba que las bestias con cola podían ser selladas en el alma. Kusina-ne, ¿por qué no vuelves a la vida tú también? Así Naruto ya no será un niño sin padres. Rin sugirió suavemente. Ah. Eso no hay prisa. Kusina agitó las manos con nerviosismo. Mientras esperaba el procedimiento antes, ya había pensado en la resurrección. Se dio cuenta de que cada persona tiene una tipografía diferente. Shiromo ahora sabía escribir el carácter Fu, fortuna, pero la versión que conocía era simplemente la Microsoft Yai de Rin. No podía aplicar directamente ese formato a ella. De lo contrario, cuando llegara el momento de usar ese en el año nuevo, ¿de quién sería? ¿De Kusina o en realidad de Rin? En otras palabras, si Kusina quería una resurrección perfecta, tendría que pasar por el mismo proceso que Rin acababa de experimentar.
Aunque no había consolado a Rin, diciendo que a los ojos de un ninja médico no hay distinción de género, el problema era que Shiromo no era un ninja médico. De verdad no hay prisa. Por ahora, solo necesitábamos adelantar el plan de Rin, por eso tuve que hacerlo personalmente. Si no hay urgencia, podemos esperar a que Orochimaru complete algunos proyectos más, luego volver a este tema y rellenar las partes desconocidas. Cultivando cada órgano y cada parte de carne por separado, y luego uniéndolos, el resultado final será el mismo. Es solo que completar todos esos detalles tomará tiempo, y aún no sabemos cuánto. Shiromo habló, coincidiendo con la vacilación de Kusina. Pero sus palabras la hicieron pensar en otro problema. Si no dejaba que Shiromo lo hiciera, entonces sería Orochimaru. Orochimaru. Esto ya no era sobre que los médicos no distinguen género, sino que los pacientes no pueden distinguir el género del médico. ¿Orochimaru era siquiera hombre o mujer? Dejar que Orochimaru lo hiciera no solo sería incómodo, sería inquietante. Y entendía lo que Shiromo quería decir. Las células preparadas de Rin habían sido almacenadas en contenedores individuales. Pero como Shiromo podía moldear todo directamente, no había problema. Si elegía a Orochimaru, eso significaría una sala llena de partes de su cuerpo tras ser desmembrado. Incluyendo todos los órganos. Y los observadores no serían solo una persona. Los asistentes del laboratorio entrarían y saldrían, cambiando soluciones nutritivas, mirando casualmente. Como si observaran exhibiciones en una vitrina. Yakusino no era un ejemplo perfecto. Si fuera así, ella misma podría entrar a verlo en cualquier momento. Comparándolo así, casi parecía mejor dejar que Shiromo lo hiciera. Pero entonces, ¿qué haría después de revivir? Kusina pensó de repente en eso. Realmente no tenía nada por lo que necesitara estar viva. Ahora mismo, como cuerpo de reencarnación del mundo impuro, no tenía que preocuparse por ser liberada. Tenía chakra infinito, resistencia infinita, no se cansaba, no envejecía y no moriría. Aparte de no tener sensibilidad y no poder disfrutar de buena comida, no había desventajas reales. Tómate tu tiempo para pensarlo. No, recuerda llevar a Rin a un chequeo completo para confirmar que su cuerpo está saludable. Casi lo olvido, aún necesito ir a ver a Naruto. Shiromo se giró para irse. Pero no lo había casi olvidado. Dejar a Naruto colgado era parte de su estrategia. Necesitaba revisar la situación. Si Naruto aún seguía resistiendo, podría volver, dormir un poco y continuar mañana. Naruto? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está? En el momento en que Kusina escuchó esto, olvidó completamente la resurrección y preguntó con ansiedad. Está despegando. Shiromo no estaba seguro de si esto contaba como informar a un padre, pero como persona honesta, no mentiría. ¿Qué significa despegando? Kusina se mostró confundida. ¿Qué se supone que significa eso? Capítulo 346. La rebelión de los clones de sombra. Despegar es algo positivo y alentador. ¿Positivo y alentador? Naruto siempre ha sido bastante positivo y animado, ¿no? Eso era cierto. Shiromo pensó para sí mismo que este tipo de cosas era mejor no explicarlas. Antes, cuando recolectó la bendición de dedicación de Rin, aún podía justificarse diciendo que los ninjas médicos no distinguen entre géneros. Pero si explicaba esto ahora, solo sería incómodo. Naruto ya se ha reconciliado con el 9 colas desde hace bastante tiempo, pero aún no ha dominado la bomba de bestia con cola. Eso es solo cuestión de técnica. Shiromo cambió de tema de repente. Kusina se quedó atónita por un momento, luego entendió rápidamente lo que quería decir. Cuando había sido reencarnada mediante la reencarnación del mundo impuro, no fue a ver a Naruto de inmediato. Al principio, simplemente no estaba preparada mentalmente. Después, temía que si lo veía, los recuerdos entre las mitades yin y yang del 9 colas se sincronizaran e interfirieran con el crecimiento de Naruto. Ahora que Shiromo le decía que Naruto ya se había reconciliado completamente con el 9 colas, significaba que finalmente podía ir a verlo. Al mismo tiempo, también le estaba diciendo qué significaba despegar, lo entendería al verlo por sí misma. Está bien entonces. Rin, ve con la directora a hacerte un chequeo completo y descansa. Yo iré con Shiromo un momento. Tras una breve vacilación, Kusina tomó una decisión. No podía seguir huyendo. Shiromo y Kusina encontraron a un operador del dios del trueno volador y regresaron al desierto de Sunagakure. Para observar primero a Naruto, no aparecieron cerca de inmediato. En cambio, Shiromo llevó a Kusina al cielo y se acercaron desde arriba a la ubicación de Naruto. Desde lo alto, podían ver una gran cantidad de clones de sombra reunidos donde estaba Naruto. Para mantener la vigilancia, cada clon de sombra se elevaba hasta cierto punto, luego se detenía y era reemplazado por otro. La lógica era simple.
Si quería mantener una percepción aguda, no podía despegar completamente. Tenía que permanecer en ese estado intermedio. Una vez que completaba el despegue, podía entrar en modo sabio, pero el problema era que la habilidad de despegue entraba en enfriamiento durante un tiempo. Durante ese intervalo, tendría una vulnerabilidad fatal. Si Shiromo decidía aprovechar ese momento, Naruto no tendría forma de contrarrestarlo. Además, de sus 3 oportunidades, solo quedaba la última. No había margen de error. Naruto solo podía mantenerse en máxima alerta. Con el paso del tiempo, cada clon de sombra adicional en el campo indicaba que Naruto había cancelado otro intento de despegue. Pasó un día entero. Aunque el cuerpo original de Naruto no había hecho mucho, solo mantener los clones de sombra, aún así estaba agotado y finalmente se quedó dormido. Los otros clones de sombra se encargaron de vigilar. Un clon recién creado estaba en proceso de despegue, manteniendo la vigilancia contra la eliminación del tiempo. ¿Qué están haciendo exactamente? Kusina miró a Shiromo confundida. Había demasiados clones de sombra abajo, y estaban demasiado lejos para notar al especial a simple vista. Shiromo estaba a punto de señalarlo, pero tras ver algo en sus visiones de epitafio, cambió de idea. No hay prisa. Lo entenderás en un momento. Abajo. Uno de los clones de sombra de Naruto se quejó en voz alta. ¿Por qué él puede dormir tan cómodo mientras nosotros tenemos que hacer guardia por él? Exacto. ¿Por qué él puede despegar cómodamente mientras nosotros tenemos que detenernos al final? Otro clon se veía igual de molesto. Bueno, él también tiene sus dificultades. ¿Como el original cuánto te pagó? ¿Por qué siempre lo defiendes? ¿Es tu rey o qué? Un clon intentó defender a Naruto, solo para ser interrumpido con enojo por los demás. Si puedes tolerar que él duerma tan libremente aquí, entonces permíteme autodestruirme y desaparecer. Un clon sacó un kunai y lo apuntó a su propio cuello. Hermano, no seas impulsivo. Si vamos a desaparecer de todos modos, mejor desquitarnos primero. ¿Sí? ¿El original es realmente más noble que nosotros? Vamos a golpearlo. No, no, deberíamos. Los clones de sombra comenzaron a planear una rebelión, debatiendo ideas como ¿acaso no valemos lo mismo que el original? Y si vamos a morir, ¿por qué no morir rebelándonos? ¿Eh? ¿Qué está haciendo Naruto exactamente? Al observar a los clones abajo, Kusina se llevó la mano a la cabeza, en shock. Aunque no podía ver los detalles claramente desde esa distancia, ya podía imaginar lo que estaba pasando. Bajo las órdenes del original, ninguno de los clones de sombra podía despegar completamente. Era extremadamente incómodo para ellos. Ahora que habían decidido rebelarse, por supuesto que comerían su comida, usarían su ropa y dejarían de seguir sus reglas por completo. Así que los clones desobedecieron las órdenes de Naruto y comenzaron a despegar a la fuerza. Pronto, los clones de sombra completaron su despegue. En su sueño, Naruto soñó que Konoha estaba celebrando un festival de agua. Él y Kiba se estaban rociando con pistolas de agua. Entonces despertó de repente. Se encontró completamente inmovilizado por sus propios clones de sombra. Uno de ellos incluso estaba haciendo algo extraño. Al ver que Naruto despertaba, el clon habló con resentimiento. ¿No querías despegar? Bueno, nosotros ya lo hicimos, así que ahora tú también tienes que hacerlo. Naruto nunca imaginó que sobreexplotar a sus clones de sombra llevaría a una rebelión directa. Luchó, intentando disiparlos, pero falló. Los clones que habían completado el despegue habían entrado en modo sabio. Su fuerza estaba muy por encima de lo que él podía manejar en ese momento. 5 minutos después. Bang, 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 bang. Todos los clones de sombra se dispersaron. Naruto yacía en el suelo, completamente agotado y desesperado. Todos sus recuerdos y fatiga regresaron a su mente de golpe. La única buena noticia era que ciertas cosas que los clones le habían dejado también desaparecieron. Al menos no tenía que limpiar. Kurama, ¿por qué no me ayudaste? Naruto le preguntó al 9 colas dentro de él con tristeza. Si Kurama le hubiera prestado poder, liberarse de unos cuantos clones en modo sabio usando el modo chakra del 9 colas habría sido fácil. Idiota. No olvides que tus clones de sombra también llevan mi poder. Si te lo presto, ¿crees que ellos no lo obtendrían también? Aunque el 9 colas se había negado deliberadamente, sonaba completamente justificado. ¿Hay alguien ahí? Naruto, aún en el suelo, estaba a punto de decir algo más cuando de repente se puso alerta y giró la mirada hacia un lado. Kusina ya había sido arrojada desde el cielo por Shiromo. Miró a Naruto con una expresión compleja. Por un momento, no supo qué decir. ¿Y tú eres? Aunque Naruto había sido forzado a despegar, también había entrado en modo sabio gracias a eso.
Al darse cuenta de que la persona frente a él no era Shiromo sino una desconocida, se confundió. Soy tu madre. Kusina respondió con firmeza, sin dudar. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Las pupilas de Naruto temblaron violentamente. Rápidamente se cubrió el trasero y dio varios pasos atrás, tomando distancia entre ellos. Aún recordaba al último que empezó diciendo soy tu padre, Kimimaro, quien justo después de decir eso usó balas perforantes de 10 dedos. 1000 años de dolor e incluso un taladro. Capítulo 347. La amable guía del 9 colas. No eres una desconocida. Después de que su expresión cambiara por un momento, Naruto pareció darse cuenta de algo de repente. Sus ojos se afilaron mientras miraba fijamente a Kusina. Por supuesto que no soy una desconocida. Naruto, finalmente lo sentiste, ¿verdad? Ya dije que soy Kusina. Sintió ganas de llorar, pero por desgracia, un cuerpo de reencarnación del mundo impuro no podía producir lágrimas. Eres cómplice de ese tipo que intentó taladrarme el trasero la última vez. Naruto señaló a Kusina, con una expresión de ya lo descubrí todo. Así es, Naruto había recordado algo. Pero no era de su infancia. Estaba recordando lo que ocurrió antes en su espacio de conciencia. En ese momento, Naruto estaba castigando a ese hombre rubio que afirmaba ser su padre con liberación de viento. Rasengan 1000 años de dolor. Entonces esta mujer pelirroja apareció de repente. Al igual que el hombre rubio, esta mujer pelirroja apareció e inmediatamente intentó sellar de nuevo al 9 colas. Claramente, estaban del lado de los malos. En ese entonces, Naruto había dependido completamente del poder del 9 colas para resistir el ataque de taladro desde el exterior. No había forma de que esas personas fueran sus padres. ¿Qué clase de padres aparecen y de inmediato intentan perforar a su hijo? Imposible. Estos dos eran enemigos inherentemente malvados. En el momento en que aparecieron, comenzaron a molestar al querido compañero y hermano jurado de Uzumaki Naruto, Kurama. Incluso lo ataron. Naruto ni siquiera había jugado juegos de ataduras con Kurama. Desafortunadamente, en ese momento solo había castigado al tipo rubio y no tuvo oportunidad de encargarse de esta. Espera, ¿podría ser en realidad Shiromoni usando la técnica de transformación? Justo cuando Naruto estaba a punto de atacar, otra posibilidad cruzó su mente. Después de haber sido guiado y entrenado por el 9 colas durante tanto tiempo, Naruto sentía que había ganado algo de inteligencia. Incluso creía que ahora tenía el potencial de convertirse en el estratega de Konoha como Shikamaru. ¿Técnica de transformación? Por supuesto que soy la real. Naruto, tu Kusina no podía entender cómo un reencuentro perfectamente normal se había convertido en esto. Ahora tenía que demostrar que era ella misma. Déjame tocarte la frente primero. Te creeré a medias. Naruto la interrumpió e hizo su demanda. Si realmente era Shiromo disfrazado, entonces definitivamente no aceptaría. Porque en el momento en que él tocara su frente, ella perdería la prueba. Está bien, entonces ven. Kusina suspiró. Aunque le parecía inapropiado que una generación más joven hiciera esto a un mayor, aún así estaba dispuesta a aceptar. Pero a mitad de la frase, de repente recordó lo que Naruto había estado haciendo con sus manos. Su expresión cambió al instante. Cuando Naruto extendió la mano hacia su frente, Kusina retrocedió rápidamente. ¿Ves? Definitivamente eres una mala persona. Al verla esquivar, Naruto la señaló de inmediato con una expresión de lo sabía. Lávate las manos primero, luego te dejaré tocarme. Kusina respiró hondo y continuó explicando con paciencia. Naruto, esta mujer te está engañando. Pedirte que te laves las manos en el desierto, obviamente está jugando contigo. No le creas. El amable recordatorio del 9 colas resonó en la mente de Naruto. Kurama, no necesitas decirlo. Como el cerebro del equipo 7, ya me di cuenta de que no es buena. Naruto asintió, luego juntó las manos y entró fácilmente en el modo chakra del 9 colas. Espera, Naruto. Mira sus ojos. Es un cuerpo de reencarnación del mundo impuro. Los ataques normales no funcionarán contra ella. El 9 colas continuó ofreciendo consejos útiles. ¿Eh? Entonces no es Shiromo usando la técnica de transformación, pero esquivó hace un momento. Naruto se veía confundido. Claro que no. Si quisiera lidiar contigo, no usaría algo tan básico como la técnica de transformación. Ese es su cuerpo real. Pero definitivamente no es una buena persona, tienes que confiar en mí. Claro que confío en ti, Kurama. Eres mi compañero. Naruto se dio una palmada en el pecho con confianza, luego preguntó rápidamente. Entonces, ¿cómo me enfrento a alguien reencarnado así? ¿Tienes alguna buena idea?
Así que mucho por ser el cerebro del equipo 7. El 9 colas se quejó internamente, pero aún así ofreció rápidamente un plan. Para someter a alguien como ella, necesitas técnicas de sellado. Desafortunadamente, Naruto, no conoces ninguna. Cualquier ninjutsu normal no funcionará. No importa cuánto daño le hagas, su cuerpo se regenerará, y ni siquiera sentirá dolor. Entonces ¿realmente no puedo hacer nada? Naruto se puso ansioso. No te preocupes, Naruto. Incluso si no puedes dañarla físicamente, puedes atacarla mentalmente. ¿Ataque mental? No sé usar genjutsu. Naruto no entendía. Siguió preguntando a Kurama con ansiedad dentro de su mente. Pero tenía una extraña sensación. Por alguna razón, Kurama parecía estar cada vez más emocionado mientras hablaba. ¿Por qué? Era porque el oponente era un ninja reencarnado poderoso, encendiendo el espíritu de lucha de Kurama. ¿O era porque este ninja inherentemente malvado había atado a Kurama con cadenas doradas en el espacio mental, y ahora Kurama quería vengarse? Es una pena que no puedas entrar en modo sabio ahora mismo. El 9 colas suspiró. Pero ya estoy en modo sabio. Naruto no entendía qué lamentaba Kurama. Kurama torció el hocico y no explicó más. Lo que él quería no era el resultado, sino el proceso. Naruto, ella es una ninja poderosa. ¿Recuerdas la técnica que más has practicado y en la que eres más hábil? El 9 colas comenzó su amable guía. Kurama, ¿quieres decir? Los ojos de Naruto se iluminaron de repente. Lo recordó. Esa técnica, cuanto más fuerte el oponente, más efectiva era. Así que esto era lo que Kurama quería decir con un ataque mental. Ya lo entiendo. Técnica de clones de sombra múltiples. Naruto sonrió con confianza y formó sellos de mano. ¿Aún vas a pelear? Bien, lo tomaré como entrenamiento para Naruto. Kushina suspiró impotente. Después de todo, estaba en un cuerpo de reencarnación del mundo impuro. Incluso si se lesionaba, se recuperaría rápidamente. Mejor pelear primero. Quizás durante la pelea, Naruto notaría sus similitudes y comprendería la verdad. Si no, podría explicarlo todo después. En cuanto a Shiromo observando desde el cielo, Kushina sentía que si lo llamaba ahora para ayudar, parecería completamente incompetente, incapaz de manejar algo así. Arte secreto de Uzumaki Naruto. Bang, bang, bang. Los clones de sombra usaron la técnica de transformación al mismo tiempo. Una espesa niebla blanca se extendió por el desierto. A medida que la niebla se disipaba gradualmente, figuras comenzaron a aparecer dentro. Sus partes clave seguían cubiertas, pero tal como el propio Naruto había dicho, esta era la técnica que más había investigado, desarrollado y practicado. Para perfeccionarla, Naruto incluso había realizado encuestas de opinión durante los exámenes Chunin y en su tiempo libre. Había puesto fotos de varios ninjas masculinos en cuestionarios y preguntado a ninjas femeninas cuál preferían. Incluso se incluyó a sí mismo con confianza entre las opciones. ¿El resultado? Todos los votos fueron para Shiromo. Él mismo había votado por Sasuke. En cuanto a Sakura, Naruto no se atrevió a darle un cuestionario. Temía que lo golpeara. Así que esta vez, todos los objetivos de transformación eran Shiromo. Naruto. Kushina se quedó paralizada por un momento, luego apartó la mirada rápidamente. Finalmente reaccionando, su cabello se elevó de ira mientras se lanzaba hacia adelante, lanzando golpes. Había que decirlo, la presencia de esa niebla blanca hizo que Kushina decidiera perdonarle la vida a Naruto. Al menos no lo golpearía hasta matarlo. Capítulo 348. ¿Qué debería hacer Sasuke? Shiromo miró hacia abajo y vio a Naruto transformarse en su propia apariencia. Líneas negras se extendieron instantáneamente por su rostro. Como era de esperarse de alguien que una vez obligó al segundo Hokage a reconocer los derechos de propiedad intelectual, Shiromo sintió que probablemente debería empezar a proteger también sus derechos de imagen. De lo contrario, que la técnica Aren inverso de Naruto estuviera completamente basada en ella era demasiado. Originalmente, Shiromo debería haber destruido de inmediato esos clones de sombra abajo. Pero como Kushina ya había intervenido, decidió simplemente seguir observando un rato. Una Kushina furiosa también se transformó en una figura dorada, activando el modo chakra del 9 colas. Su velocidad se disparó de repente. Lanzó un puñetazo directo al rostro de Naruto, enviándolo volando. El cuerpo original de Naruto quedó aturdido al instante. Había olvidado algo. Su técnica de transformación había cambiado todo, pero solo su cuerpo real, con el modo chakra del 9 colas activado, brillaba en dorado. Era básicamente como marcarse a sí mismo como el objetivo en medio de un ejército. Pero Naruto no estaba aturdido porque lo hubieran descubierto y golpeado. Más bien Kurama, porque ella también puede usar el modo chakra del 9 colas.
Creando rápidamente otro grupo de clones de sombra para cubrirse y ocultándose entre ellos, Naruto le preguntó apresuradamente al Nueve Colas. ¿Por qué? Para ser honesto, el Nueve Colas no había esperado que su otra mitad se reconciliara con Kushina e incluso le prestara su poder. Tomado por sorpresa, no supo cómo responder por un momento. Ya lo entiendo. Esa mujer malvada debió atarte cuando entró en mi espacio mental, ¿verdad? Ahí fue cuando robó tu chakra. Me dijiste antes que esos dos de la aldea de la nube, Kinkaku y Jinkaku, podían usar tu poder después de devorar tu carne. Y ese tipo de antes, el sinvergüenza, también podía usar tu poder al absorber tu chakra. Así que la forma en la que está ahora debe ser por lo que robó en ese entonces. Antes de que el Nueve Colas pudiera inventar una explicación, Naruto ya había armado su propio razonamiento, con una expresión de genio detective. Ah, sí, sí. Naruto, de verdad eres listo. Descubriste la verdad sin mi ayuda. El Nueve Colas se quedó congelado un momento, luego aceptó de inmediato. Al mismo tiempo, en el momento en que apareció Kushina, el Nueve Colas ya había sentido a su otra mitad. Tras ese golpe, el Nueve Colas Yang y el Nueve Colas Jin pudieron conectar su conciencia directamente. El Nueve Colas dentro de Naruto interrogó de inmediato a su otra mitad, preguntándole cómo podía abandonar toda dignidad como bestia con cola y reconciliarse con Uzumaki Kushina, quien una vez lo había humillado. El Nueve Colas Jin dentro de Kushina estaba completamente despectivo. ¿Oh? ¿Y tú no te reconciliaste también? ¿Y cómo se había reconciliado? Después de ser liberado del estómago del Shinigami y del cuerpo del cuarto Hokage, llegó aquí solo para encontrarse no solo con Kushina, su Jinchuriki, sino también con Shiromo, que podía aplastar a los Tsutsuki, el Rinnegan y la estatua demoníaca exterior que podían drenarlo por completo. Y Senju Hashirama, que podía darle palmaditas en la cabeza diciendo: tu poder es demasiado fuerte. Ni una sola persona normal a la vista. ¿Cómo se suponía que debía resistirse? Era como una chica inocente cayendo en un nido de goblins, ¿qué otra opción tenía más que rendirse? Después de explicarlo, el Nueve Colas Jin se dio la vuelta y cuestionó al Nueve Colas Yang. Él se había rendido en esas circunstancias, pero ¿por qué el Yang se había sometido a un simple mocoso? ¿Y aún tenía el descaro de cuestionarlo? Si acaso, era aún más vergonzoso. El Nueve Colas Yang no explicó mucho. Simplemente transmitió la profecía del gran sabio Sapo. Los ojos del Nueve Colas Jin se aclararon al instante. Con razón el Nueve Colas Yang se había sometido. Si no se sometía aquí, sufriría tormento físico. Pero allá, el Nueve Colas Yang tendría que soportar tormento psicológico. Las bestias con cola eran como personajes de anime o novelas. Podían ser asesinadas, pero no humilladas. Si un personaje de anime o novela muere, puede revivir. Pero si es humillado, ni siquiera revertir el tiempo o la causalidad puede deshacerlo. Lo mismo aplicaba a las bestias con cola. Kushina, hagamos un trato, déjame romperle la cosa. Después de conocer la profecía, el Nueve Colas Jin, desesperado por proteger su propia inocencia, comenzó a persuadir a Kushina. Pero la forma en que lo dijo fue demasiado directa. Kushina, que estaba golpeando a los clones de sombra de Naruto uno por uno, se detuvo de repente. Nueve Colas, ¿qué acabas de decir? Se preguntó si había escuchado mal. Que Naruto fuera un poco pervertido aún podía explicarse como pasar demasiado tiempo con Jiraiya y Kakashi. Pero como una bestia con cola también había empezado a decir tonterías. En realidad, lo hago por el bien de Naruto. Piensa en su estado actual, mira esa expresión, esas ojeras. ¿Cuánto tiempo lleva sin parar? Y además está usando clones de sombra juntos. Eso significa que ya está enganchado. Esto es dañino para su cuerpo. Mujer, ¿no tienen ustedes gatos y perros en su aldea? ¿No saben que esterilizarlos es bueno para ellos? Cuanto más hablaba el Nueve Colas Jin, más entusiasmado se volvía, haciendo que Kushina comenzara a dudar. ¿Nueve Colas aprendiste algo de la otra mitad? Kushina dejó de atacar, su conciencia se hundió hacia adentro mientras enfrentaba directamente al Nueve Colas Jin. Su mano ya estaba levantada, si se atrevía a mentir, usaría inmediatamente las cadenas de sellado adamantinas para atarlo. Debido a lo que estaba pasando aquí, el Nueve Colas Jin fue regañado como un idiota por su contraparte Yang. Realmente había una diferencia entre ellos. Después de todo, el Nueve Colas Jin había estado sellado con el cuarto Hokage durante mucho tiempo. En el mundo de los muertos, el tiempo estaba casi congelado, sin percepción subjetiva. Adivinaste bien. La otra mitad me dijo que cuando tu hijo cayó inconsciente y fue llevado al monte Miboku, el viejo sapo dio una profecía. El Nueve Colas Jin decidió decir la verdad.
Después de todo, pensándolo bien, ¿por qué debería ser el único preocupado por esto? ¿Acaso Kusina no también se pondría ansiosa por una profecía así? Básicamente eran aliados aquí. ¿Para qué ocultarlo? ¿El viejo sapo? ¿Te refieres al gran sabio sapo? ¿Qué profecía dio? Es sobre Naruto, ¿verdad? Kusina sintió curiosidad. Aún tenía bastante respeto por las profecías del gran sabio sapo. El viejo sapo dijo que Naruto se reconciliaría con el nueve colas, eso ya pasó, ¿no? No esperaba que Naruto se reconciliara con tu otra mitad tan rápido. Kusina sonrió con orgullo. No he terminado. Luego se convertirán en esposo y esposa. Nueve colas, ¿puedes hablar claramente? ¿Has estado en el mundo ninja tanto tiempo, cómo es que aún omites el sujeto? ¿Quién se convertirá en esposo y esposa con quién? Kusina sintió un mal presentimiento y preguntó con cautela. ¿Quién crees? ¿Por qué crees que mi otra mitad está tan asustada? ¿Por qué crees que en el momento en que escuché esto quise que le rompieras la cosa a ese niño? Entonces, ¿qué pasa con Sasuke? Esta vez, fue el turno del nueve colas de confundirse. Esperaba que Kusina se sorprendiera de que su hijo pudiera terminar casándose con una bestia con cola. En cambio, lo primero que le preocupó fue, ¿qué pasaría con Sasuke? Capítulo 349. La furiosa Kusina. Mientras el nueve colas seguía sorprendido de que Kusina no estuviera sorprendida, de repente se dio cuenta de algo. Finalmente entendió por qué ella no se había sorprendido. Ahora que lo pensaba, la profecía que el nueve colas Yan le había contado sonaba extrañamente familiar. ¿No era exactamente lo mismo que había ocurrido en el Tsukuyomi limitado? En ese entonces, lo había visto todo junto con Kusina. Aquella frase de Naruto en el mundo del Tsukuyomi limitado, ya no eres un demonio zorro desenfrenado, sino mi esposa, Kurama, aún permanecía como una maldición en su puro e inocente corazón de bestia. Al principio, esto no parecía gran cosa. Pero después, según el análisis de todos, todo lo que aparecía en el Tsukuyomi limitado tenía un equivalente en la realidad. Ya fuera similar, o completamente opuesto. Por ejemplo, en el mundo ninja real, tanto las bestias con cola como los Jinchuriki eran temidos y odiados instintivamente. Pero en el mundo del Tsukuyomi limitado, era todo lo contrario. Todos en el mundo ninja estaban obsesionados con la belleza de las bestias con cola y querían poseer sus cuerpos. En otras palabras, al principio, la relación entre el nueve colas y Uzumaki Menma en el mundo del Tsukuyomi limitado podía entenderse como el reflejo opuesto de la realidad. Pero ahora, realmente era lo opuesto. El nueve colas Yan ya se había reconciliado con Naruto. ¿Dónde estaba lo opuesto en eso? ¿No era que, en el mundo del Tsukuyomi limitado, el nueve colas era la esposa legítima y Sasuke el concubino, mientras que en la realidad, el nueve colas era el concubino y Sasuke la esposa legítima? Nueve colas, aunque nunca te lo había preguntado por tu voz, eres macho, quiero decir, de género masculino, ¿verdad? Kusina preguntó con cautela. Las bestias con cola no tienen género, pero sí tenemos temperamento de género e identidad propia. Solo el dos colas y el siete colas son femeninos. ¿Por qué preguntas? ¿Temperamento de género e identidad propia? Kusina pensó cuidadosamente en el significado de esas palabras. Entonces, incluso si te identificas como masculino, debido a la naturaleza especial de las bestias con cola, técnicamente podrías formar órganos femeninos dentro de tu cuerpo si fuera necesario. Como se mencionó antes, las bestias con cola existen como una dualidad de chakra y carne física. No necesitan comer ni reproducirse, así que no requieren ese tipo de órganos. Pero al mismo tiempo, pueden manifestar cualquier parte del cuerpo que necesiten en cualquier momento, es solo que normalmente no hay razón para hacerlo. Kusina entendía esto, por eso preguntó. Mujer loca. Incluso si muero, jamás formaré ese tipo de relación con Uzumaki Naruto. Deja de fantasear. Y piensa bien en la relación entre las bestias con cola y los humanos en el Tsukuyomi limitado. Estoy dentro de tu cuerpo. Si ese mocoso Uzumaki Naruto realmente llega a ese punto, ¿qué crees que pasará? Aparte del espacio mental, o usando un clon de sombra, solo le queda una opción, eres tú. Te haría transformarte en una bestia con cola, y luego ¿qué hijo tan devoto sería, Kusina? ¿Podrías aceptar eso? No. Absolutamente no. El rostro de Kusina se volvió pálido al instante mientras negaba frenéticamente con la cabeza. Luego pareció pensar en algo y se apresuró a explicar. Eso no será necesario. Puedo transferirte a la esposa de Naruto, como Sasuke o alguien así. ¿No resolvería eso el problema? Además, estoy en un cuerpo de reencarnación del mundo impuro. Transferir una bestia con cola no me mataría.
¿Qué crees que soy? ¿Mercancía? El 9 colas estaba furioso. El 9 colas Jin estaba furioso. Copió todo el registro de conversación de su negociación con Kusina y se lo envió al 9 colas Yan. El 9 colas Yan lo vio y también se enfureció. Así que esta era Kusina, ¿eh? Pensó que al contarle esto se convertiría en una aliada, alguien que ayudaría a evitar cualquier tipo de relación con su hijo, Uzumaki Naruto. Pero en cambio, era tan indulgente con su hijo que estaba dispuesta a ayudarlo a cometer semejante barbaridad. Bien. Viejos rencores y nuevos rencores juntos, resolvámoslo de una vez. Naruto, ¿recuerdas a ese chico de huesos de antes? Como él pudo usar ese método para tomar mi chakra, tú puedes usar el mismo método para recuperarlo. El 9 colas habló con un tono guía. No expuso el plan directamente, pero hizo todo lo posible para guiar a Naruto a pensar en ese método por sí mismo. ¿Era demasiado obvio? Si no lo era, Naruto quizá no lo descubriría ni el próximo año. Ya lo entiendo. Naruto tuvo de repente una revelación. Antes, se había estado preguntando cómo ese hombre rubio al que derrotó con liberación de viento, Rasengan 1000 años de dolor, y esa mujer pelirroja malvada que ató a Kurama, habían logrado entrar al espacio de sellado entre él y Kurama. Ahora lo entendía. Naruto se tocó el estómago, donde estaba el patrón del sello. Eso significaba que el sello estaba en su vientre. En ese entonces, Kimimaro había usado balas perforantes de 10 de 2000 años de dolor y un taladro para entrar en su estómago. Así que, ese hombre rubio y esa mujer pelirroja eran tropas avanzadas enviadas por ese tipo de antes, usando los 1000 años de dolor para entrar en mi estómago y robar tu poder, Kurama. Felicidades, Naruto. Eso es completamente correcto. Ahora adelante. Bien. Vamos, Kurama. Naruto tomó su decisión. Usaría su segunda técnica más fuerte, 1000 años de dolor, para recuperar el chakra de Kurama de esta villana. Mientras tanto, Kusina todavía discutía con el 9 colas Jin cuando de repente sintió una oleada de malicia. Así es, Naruto, con el modo chakra del 9 colas, había ganado la capacidad de percibir la malicia. Naturalmente, Kusina también la tenía. Los ataques anteriores de Naruto aún podían considerarse entrenamiento inofensivo. Pero ahora, ¿había malicia real? Kusina volvió en sí, localizó la fuente y se lanzó de inmediato hacia adelante, rodando por el suelo. En el lugar exacto donde había estado de pie, el cuerpo real de Naruto emergió de repente desde debajo de la arena, disparándose hacia arriba mientras mantenía la postura de los 1000 años de dolor. Si hubiera sido un instante más lenta, o no tuviera la capacidad de percibir la malicia, habría sido alcanzada. Aunque su cuerpo de reencarnación del mundo impuro no podía ser realmente dañado, y ni siquiera tenía un tracto digestivo funcional, el daño de los 1000 años de dolor no era solo físico. Sin mencionar que sabía que Shiromo seguía observando desde arriba. Si recibía ese ataque, perdería toda dignidad. Naruto, te has pasado. Kusina se levantó del suelo, mirando a Naruto con furia. Del lado de Naruto, su detección de malicia comenzó a sonar alarmas. Antes, la malicia de Kusina solo había aparecido ligeramente cuando él se transformó en Shiromo. Pero ahora, era abrumadora. Kurama, tenías razón. Realmente tiene tanto odio hacia mí. Naruto formó sellos de mano, creando una gran cantidad de clones de sombra, todos corriendo hacia Kusina. Cadenas doradas brotaron del cuerpo de Kusina, atravesando a los clones uno tras otro sin perder velocidad, dirigiéndose directamente hacia el cuerpo real de Naruto. ¿Clones de sombra múltiples, eh? Kusina estaba realmente furiosa ahora. Su propio hijo intentó usar los 1000 años de dolor contra ella, y encima frente a Shiromo. ¿Quién podría tolerar eso? Kusina también formó el sello de manos en cruz, y una cantidad igualmente masiva de clones de sombra apareció detrás de ella. Bien entonces. Tú usas clones de sombra, yo también usaré clones de sombra. ¿Quién aquí no es del clan Uzumaki, Jinchuriki del 9 colas y rebosante de chakra? Capítulo 350. Naruto, el guerrero del rociado. Kusina no aprendió la técnica de clones de sombra múltiple solo después de ser reanimada y estudiar con el segundo Hokage en Amegakure. Ya la dominaba cuando aún estaba viva. En la historia original, Tsunade dijo una vez personalmente: Naruto es igual que Kusina, tanto en personalidad como en ninjutsu. Si la comparación se hubiera hecho con alguien como Hiruse no Kakashi, que conocían innumerables técnicas, no necesariamente probaría nada. Pero Naruto, un clon de sombra, un Rasengan. ¿Qué más? Ah, cierto, la técnica sexy. ¿Acaso Tsunade insinuaba que Kusina también podía usar eso? Como miembro de sangre pura del clan Uzumaki, Kusina poseía una enorme cantidad de chakra.
La cantidad de clones de sombra que podía crear no era menor que la de Naruto. Mientras tanto, Naruto ya había estado en eso durante todo un día antes, y ahora estaba algo fatigado. El número de sus clones de sombra era claramente menor que el de Kushina. Maldita sea, esa mujer malvada copió mi técnica de clones de sombra múltiples. Al darse cuenta de que estaba en desventaja, Naruto comenzó rápidamente a pensar en una contramedida. Senju Tobirama. Repítelo, ¿de quién es la técnica? Soy un idiota. Naruto de repente pensó en algo, se dio una palmada en la frente y se insultó a sí mismo. Había estado tan concentrado en desarrollar el Rasen Shuriken y dominar la bomba de bestia con cola, cosas que aún no había logrado, que había pasado por alto algo obvio. Todavía podía usar el Rasengan normal libremente. Entonces, ¿por qué había estado peleando solo con los puños todo este tiempo? Rasengan. Uno de los clones de sombra de Naruto, asistido por otros dos, formó un Rasengan y destruyó uno de los clones de Kushina. Luego, recuperando el ritmo, Naruto comenzó a contraatacar. Grandes cantidades de clones de sombra empezaron a formar Rasengan. Rasengan, Rasengan. Al ver a Naruto usar Rasengan, Kushina miró su propia mano derecha y formó uno al instante para enfrentarlo. Al mismo tiempo, sus clones de sombra también comenzaron a usar Rasengan. Era como si Naruto hubiera roto la regla tácita de no usar ninjutsu en su pelea. Por supuesto, Kushina conocía el Rasengan. Se había dicho claramente que Minato desarrolló el Rasengan precisamente porque se adaptaba a Kushina, que tenía enormes reservas de chakra. Al mismo tiempo, el Rasengan estaba inspirado en la bomba de bestia con cola. Dominarlo también ayudaba a los Jinchuriki a aprender gradualmente cómo usar la bomba de bestia con cola. ¿Eh? ¿También copió el Rasengan? ¿Esta mujer malvada es como Kakashi Sensei, algún tipo de ninja copiador? Naruto miró a Kushina, con el rostro lleno de sorpresa, frustración e incredulidad. Era como Dio descubriendo que Jotaro había introducido el código, entonces es el mismo tipo de stand, y luego también obteniendo la habilidad de detener el tiempo. ¿Qué hago, Kurama? Sin opciones, Naruto recurrió al 9 colas en busca de ayuda. El oponente tenía el mismo modo chakra del 9 colas, la misma técnica de clones de sombra múltiples e incluso el Rasengan. También tenía las cadenas de sellado adamantinas. Y además, tenía un cuerpo de reencarnación del mundo impuro con chakra infinito y regeneración infinita. Era básicamente como pelear contra otra versión de sí mismo con recursos infinitos. ¿Cómo se suponía que iba de ganar? Kurama, di algo. ¿Debería dejarte tomar el control de mi cuerpo y usar una bomba de bestia con cola? Al ver que el 9 colas permanecía en silencio, Naruto propuso una idea. Incluso si un Jinchuriki no había dominado la bomba de bestia con cola, aún podía usarla dejando que la bestia con cola tomara el control del cuerpo. Por eso las naciones podían usar a las bestias con cola como armas de guerra, las propias bestias podían usar la técnica de forma independiente. En cuanto a que los Jinchuriki la dominaran por sí mismos, eso era una habilidad extra desarrollada después, cuando la aldea de la nube creó Jinchuriki perfectos. Después de todo, el requisito para que un Jinchuriki usara una bomba de bestia con cola era poder acceder libremente al chakra de la bestia con cola. Como mínimo, debían alcanzar la primera etapa de cooperación, si no la reconciliación completa. Naruto había aprendido todo esto durante su entrenamiento con Killer Bee en la isla Tortuga. No. Incluso si uso una bomba de bestia con cola, ¿no haría ella lo mismo? Naruto, necesitas pensar en algo que solo tú puedas hacer para derrotarla. El 9 colas rechazó inmediatamente la sugerencia de Naruto. El razonamiento era sólido. Kushina no había dominado la bomba de bestia con cola, pero simplemente podía dejar que el 9 colas tomara el control y usarla, tal como Naruto sugería. Y aunque no lo hiciera, no olvides que está en un cuerpo de reencarnación del mundo impuro. Incluso si una bomba de bestia con cola la destruye por completo, se regenerará en cuestión de momentos. El 9 colas añadió esto para descartar completamente la idea de Naruto. Es cierto, reencarnación del mundo impuro. Los hombros de Naruto se hundieron. Cayó nuevamente en un profundo pensamiento. Recordó lo que el 9 colas había dicho antes. El daño físico era inútil. Lo importante era el daño mental. Ya había usado la técnica Aren inverso. ¿Necesitaba usarla otra vez? No. En realidad, tenía otro movimiento, uno que también causaba daño mental. Originalmente, planeaba usarlo en combinación con la liberación de fuego de Sasuke. Pero ahora, no tenía más remedio que usarlo aquí. Kurama, voy a abrir el sello. Naruto llevó la mano a su estómago. Desde que se había reconciliado con el 9 colas, este ya no vivía en una jaula. El sello de los 8 trigramas ya no era realmente necesario.
Pero Naruto había reciclado residuos de manera ingeniosa, sellando dentro de él el aceite de sapo producido tras comer los platos grasos del monte Miboku. Sí, lo mismo que una vez pensó que era un gas, lo que lo hizo lavar sus pantalones en el río. ¿Qué está haciendo este chico ahora? ¿No se había reconciliado ya con el 9 colas? ¿Por qué sigue manipulando el sello de los 8 trigramas? Kusina, observando desde la distancia, se confundió al notar las acciones de Naruto. El cuerpo real de Naruto llamó a un clon de sombra, hizo que lo cargara sobre su hombro como un camión humano y lo apuntó hacia el campo de batalla. Toma esto, rociado de aceite de sapo. El clon de sombra apartó la obstrucción, y un torrente salió disparado como un deslizamiento de lodo. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par mientras disipaba rápidamente sus clones de sombra. Uno tras otro, sus clones desaparecieron con rápidos estallidos. No tenía intención de recibir la retroalimentación de cada clon empapado desde todos los ángulos. Algunos clones no tuvieron tiempo de disiparse, huyendo mientras se desvanecían a medio escape. Un clon se acercó a Kusina sin que lo notara. De repente, se transformó en Naruto y cargó contra ella con un Rasengan. Esta vez, Naruto no tenía malicia. Después de pensarlo, había abandonado la idea de recuperar el chakra del 9 colas. También sabía que el Rasengan no dañaría realmente un cuerpo de reencarnación del mundo impuro, así que no había intención de matar en absoluto. Super Gran Bola Rasengan. El Rasengan dirigido a Kusina fue reforzado por el Naruto que se acercaba, quien, mientras se sostenía los pantalones, presionó sobre él, convirtiéndolo en una enorme Super Gran Bola Rasengan. Aunque el método de ataque era descarado, toda esta secuencia mostraba los instintos de combate de Naruto, lo que en realidad complació a Kusina. Decidió no defenderse con el chakra del 9 colas. Sin esa protección, un cuerpo de reencarnación del mundo impuro era tan frágil como el papel, y en un instante, fue reducida a polvo.